Bueno, pues buenas noches, buenas noches. Nuevamente seguimos con nuestro curso Crecer en la Fe. La fe es sustancia de Dios. La fe es algo que el Señor ama infinitamente. Cuando un cristiano crece en la fe, creo que crece la obra de Dios y la bendición también. Am, Más adelante voy a darles un tema. Ya me estoy adelantando, disculpen, pero creo que es bueno que hagan una tarea muy, muy especial. Una tarea, todos los que están aquí. Usted va a ir, por favor, a las Sagradas Escrituras en el capítulo 11 de Hebreos y va a buscar, a mí me gusta a veces subrayar un poquito la Biblia, la expresión por la fe. Todas las veces que encuentre usted en este capítulo 11 por la fe, denle una importancia muy especial, ¿eh? Por la fe. Bueno, habiendo dicho esta eh, tarea a nuestro grupo, nos continuamos con la clase que vimos ayer. Ayer vimos a los eteos y a los gergeseos como tierras, como montes que conquistar. Decíamos que la generación llamada por nuestro amado Jesucristo, bendito Rey y Señor, es tener ese carácter, esa unción de Elías y de Josué. Se requiere en estos tiempos gente profética, gente no solamente emocional, no solamente intelectual, sino personas que tengan una entrega eh, suprema al Señor. Vimos estos dos pueblos que fueron conquistados por Josué y que decíamos un comentario de un libro que se llama El regreso de los dioses de Jonathan Cahn. Jonathan Cahn es un profeta contemporáneo, él es judío, y Jonathan Cahn escribe diciendo, esos dioses antiguos, su esencia, su espíritu, se está moviendo en la tierra y hay un regreso. Y tengamos mucho, mucho cuidado, dice Jonathan Cahn, él es oriundo de New York, entonces imagínense, es una ciudad de pecado muy, muy cosmopolita, ¿no? Bueno, el asunto es que vamos a ver hoy los amorreos. Los amorreos y el monte de la educación. ¿Por qué amorreos? ¿Por qué educación? Bueno, los amorreos fueron una de esas 7 naciones más grandes, más poderosas que Israel, que el Eterno entregó en manos de Israel en los tiempos de la conquista y que hoy en la iglesia contemporánea tenemos un desafío de conquistar el monte de la educación. La palabra amorreo en hebreo es emori, emori. Su nombre significa hablar. Está un poco relacionado con la educación, pero hablar, emori, es también hablar con jactancia, ¿no? Es la jactancia es algo rebelde, algo amargo, ¿no? El principado que mueve a los amorreos y que mueve el monte de la educación, ¿quién crees que es? Nada menos que Belzebub. Los que estuvieron en el curso de guerra espiritual lo entienden con mayor profundidad.
¿Y quiénes son los que deben tomar este monte? Este monte de la educación. Vemos ahí en nuestra gráfica un salón de clases, una maestra dando enseñanza, los chicos estudiando, posiblemente haciendo un examen, bajo una supervisión de el conocimiento, ¿no? Del sistema de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Quiénes, hablando de ministerios cristianos, quiénes deben tomar este monte y quiénes lo harán? ¿Quiénes creen? Los maestros. El magisterio cristiano. Nosotros como hijos de Dios tenemos un magisterio. De hecho, el que te está hablando, por la gracia del Señor soy lo que soy, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice Pablo en dos ocasiones eso, esos versículos me han sellado. Y la enseñanza es parte, ¿verdad? De tomar el monte de la educación. Déjenme decirle que los amorreos, ustedes pueden ver ahí un grabado antiguo, ¿verdad? Eran personas que eran muy jactanciosas. Ellos decir, yo soy amorreo, ¿no? Así eran como tener un orgullo, una petulancia, un racismo, ¿no? Su principado es Belcebú y los que deben tomar este monte, pues son los maestros, ¿no? Los amorreos en este monte representan el orgullo, la jactancia, la altanería, ¿no? eh, Se caracterizan exaltando los ideales del hombre, ¿verdad? Los ideales del amor, del amorreo son los ideales del humano por encima de lo divino, ¿no? Hoy día podemos decir el humanismo, el liberalismo, el racionalismo y el ateísmo. ¿Sí? Estos movimientos con ismos, ¿verdad? Los voy a repetir: humanismo, liberalismo, racionalismo y ateísmo han inundado la sociedad contemporánea, ¿no? De verdad que es algo grave. Vean ustedes algunos descubrimientos de cerámica de las regiones amorreas. Vean cómo vestían, cómo es su petulancia. Sí, históricamente el amorreo era la tribu más dominante, ¿no? Pero también era la gente más corrompida, ¿no? El nombre amorreo va relacionado con la rebeldía, con la amargura. Dios veía con amargura a estos hombres, ¿no? Su nombre menciona que la iniquidad de los amorreos no había llegado aún a su colmo, ¿no? El Señor dice, son tan inicuos que no ha llegado a su colmo, pero cuando llegó a su colmo es cuando Dios levanta a Israel, ¿no? Adoraban a falsos dioses, entre ellos a Balsebub. Recuerdan que al Señor Jesús lo acusaron de que por Belzebub echaba fuera los demonios, ¿no? Como si fuera un mago, un tipo de esos falsos. Nunca lo vieron como el Hijo de Dios, eh, sino por Belzebub echa fuera los demonios, ¿no? Y es donde el Señor les da una gran lección diciéndoles cómo creyéndose, cómo es posible que piensen así. Y les da la lección de tengan cuidado de lo que dicen de el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, un término despectivo de los que los hebreos empezaron a usar fue burlarse de los templos amorreos.
¿Por qué? Porque los templos amorreos estaban repletos de moscas. Estos insectos, bueno, ¿de qué se alimentaban? Pues de la carne de los sacrificios, ¿verdad? Fueran humanos o fueran animales, ellos, los amorreos, sacrificaban y dejaban podrir la carne ahí dentro de sus templos, ¿no? No era recogida, no era quemada, no, sino era podrida, se dejaba podrir dentro del templo. Y bueno, pues esta revolución necesaria debe destronar a esos falsos maestros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de estos maestros de magia negra que enseñaron casi a una generación que se comió los libros de Harry Potter, ¿no? El de Harry Potter uno, Harry Potter 2, hasta el 7 creo que hubo, ¿no? Escritos por una bruja satanista de alto nivel, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Que esta revolución de Elías, aleluya, ¿cuántos hombres como Elías, dónde están esos Elías? Va a destronar a Balcebú este monte como maestros, como enseñantes. En griego, maestros es la palabra didáscalos, didáscalos. Usted puede comprar y adquirir la Biblia diacrónica hebraica para entender más estos conceptos. Y Dios hará que la educación empiece a regresar y creo que está haciéndolo ya, está activando a la iglesia. Yo veo una iglesia más activa, más despierta nunca antes sobre los conceptos de educación, porque la educación ha de regresar a una iniciativa de Dios con el fin de abrirle el camino a los niños. Ayer alguien dijo qué importante era eh, el sentido de la educación con los niños, con los jóvenes, en ese discernimiento de la presencia de Dios, ¿no? Es indudable que los padres, sin duda alguna, deben estar muy atentos a que se enseñas a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Creo que lo que está pasando hoy en los sentidos de estos grupos, de esta gente que está movida por el espíritu del anticristo en la humanidad, se debería de llamar corrupción de menores, realmente lo que está pasando. Ahí está, ¿se pueden imaginar un templo así? ¿No? Lleno de moscas, una plaga de moscas. Esto es una plaga de moscas que cayó en una región, ah, me parece que de Panamá. Y así estaban las casas, así estaban, ¿no? Balcebú es el principado a derrotar. El Señor lo reprenda. Belcebú es conocido como el Señor de las moscas. Eh, Belcebú es uno de los eh, pues para los satanistas, de los príncipes del infierno, en demonología, ¿no? Esos fariseos cuando acusaron al Señor Jesús de expulsar demonios por Belzebub, estaban haciendo una verdadera herejía, ¿no? Entonces a veces se confunde con Baal Zebub, el príncipe de las moscas, qué asco, ¿verdad? Esas moscas. Pero, ¿qué ha pasado con la educación? El monte a conquistar en este caso es un monte alto, es un monte que tiene muchas veredas. En el caso del ateísmo, del humanismo, que ha plagado universidades, primarias, escuelas nivel secundaria, escuelas ha llegado el ateísmo y el humanismo llegaron lejanos de Dios, ¿no? En las instituciones educativas y comenzaron un siglo atrás, ¿no? Por ejemplo, si usted ve estas grandes universidades en el mundo, ¿no? Princeton, Yale, Harvard, empezaron como universidades cristianas.
En serio, sus fundadores eran cristianos, los que hicieron las tiras de materias iniciales, ¿no? Todavía se juramentaba con la Biblia, se oraba en la universidad, pero de repente ahora están saturadas de filosofías. Filosofías totalmente humanistas, filosofías liberales. El monte de la educación global está dominado por escuelas como Harvard, ¿no? Dice alguien, ay, es que es egresado de Harvard, ¿no? Salinas de Gortari, bueno, ¿y qué que sea de Harvard, ¿no? Es que fulano de tal es egresado de Yale o de Princeton, ¿no? Ahí se han educado grandes líderes mundiales y vean cómo tienen al mundo. Aquí hay una influencia muy fuerte del espíritu de Grecia. Es el llamado helenismo, ¿sí? Eh, el espíritu de Grecia es impresionante cómo se quedó en la cultura nuestra, en la cultura de Occidente. Todo lo que agarraron y españoles, franceses, todos los europeos fueron influenciados por el helenismo, todo Occidente, y lo trajeron para América, ¿no? En los tiempos de la conquista, ¿no? Daniel 10:20 habla que hay principados de altísimo nivel. Eh, Cuando el ángel habla con Daniel, Daniel 10:20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Bueno, las grandes filosofías de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, llegó la educación como una influencia prácticamente universal al humanismo, ¿no? Eh, y el humanismo empezó a echar fuera la palabra de Dios. A ver, vamos a quitar a Dios y a decir que el hombre es lo suficientemente sabio y ahí se cumple profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? El ateísmo, puf, a veces hay pues que yo soy socialista y que yo soy liberal y que, vean, es un monte muy, muy, muy especial. De hecho, el discipulado que el Señor Jesús usó fue un discipulado muy diferente al griego, ¿no? En el griego se para el maestro y es el sabelotodo de todo, ¿no? Y el Señor Jesús usaba la parábola, la sinécdoque, pero sobre todo la compañía, el ejemplo, estar con sus alumnos, sus discípulos. La palabra en griego para discípulo es macetes. Macetes es alguien que está con su maestro, ¿no? Es lo que les digo yo en la escuela profética. Muchos quieren ser profetas, pero no quieren estar con los profetas, ¿no? Eh, el maestro ha de ocuparse en la enseñanza de valores, de principios del Dios eterno. Eso es lo que el Señor Jesús hizo, ¿no? Y esto es la mayor responsabilidad implicada, ¿no? La enseñanza es una exposición inteligente de la verdad. Y la verdad, mediante el Espíritu Santo, va a dejar una huella permanente en cualquier persona que acepte la verdad de Dios, ¿verdad? Esto ya no deja lugar a la mente o la opinión del hombre. Quizá muchos cuando empiezan a caminar con Cristo fuimos pues de esos cuestionantes, retrógradas todavía, pero cuando empezamos a ser permeados, cuando usted empieza a dejar que la palabra de Dios viviente entre en su corazón, en su vida,
está ya siendo usted enseñado, ¿verdad? Jesús, nuestro amadísimo Señor, les decía a sus discípulos, ustedes me llaman maestro. ¿Cómo le llamaban? Rabí, rabí. La palabra para profeta es nabí y la palabra para maestro es rabí. Se parecen, ¿verdad? Entonces, ustedes me llaman maestro, Juan 13:13, ¿eh? Me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Mira, el Señor sabía claramente que Él era un maestro dado a la humanidad. El Señor manifiesta claramente que Él es el maestro. Era el título que le daban los discípulos y los no discípulos, rabí también, ¿no? Su enseñanza es una autoridad directa, ¿no? No, no, y no como la de los escribas, decían ellos, ¿no? La gente religiosa de su época. Este enseña no como los escribas. ¿De dónde tiene esta sabiduría, no? Entonces, vean ustedes la diferencia con el espíritu de Grecia, ¿no? Y además todo lo que está permeando el humanismo, todo lo que ha inventado el hombre. Hoy día existe una agenda evolucionista, ¿no? Para empezar, miren, detrás del programa espacial de los gobiernos, ¿cuántos saben que el gobierno de Estados Unidos le metió una cantidad fuerte de dinero? Ahora que aceptaron que sí hay ovnis, ¿no? O sea, después de muchos años que la NASA ocultó que no había, desde los 40, los 50, ¿no? Hoy acaban de decir sí, sí hay ovnis y le metieron un programa espacial para designar investigaciones a los extraterrestres, investigaciones a lo paranormal, ¿no? Y es el espíritu del anticristo que está operando en este sentido, sin duda alguna, ¿no? Esta doctrina de la evolución que te la meten desde que eres un chiquillo ahí en la primaria y la teoría de Darwin, ¿se acuerdan ustedes? Pues es una evolución ligada a fenómenos paranormales, dicen cómo, vean ustedes el hombre empezó del chango, del mono, y pues ahí es donde debemos entrar nosotros y decirles, a ver, momento, ¿verdad? Nosotros somos cristianos, somos creacionistas. Y puedes empezar la disputa, ¿no? Y va a ser la fe contra la razón y finalmente vamos a ganar. Porque esa teoría del Big Bang y toda esa eh, los programas educativos de las naciones enteras en este siglo XX exaltaron a Darwin, la teoría de la evolución y que el eslabón perdido y nunca han encontrado ese famoso eslabón, sigue siendo perdido, ¿no? Por eso el maestro es muy, muy importante. La Biblia le dedica muchísimo a la enseñanza. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. El maestro ha de ocuparse en la enseñanza de valores y principios del Dios eterno. ¿Cuántos saben que en la casa es donde se aprende realmente, ¿no? Me gusta algo que decía la mamá de Rosy, mi suegra, ¿no? Tenía un dicho de esos de antaño que decía, la educación se mama, decía, ¿no? Entonces, con eso nos decía todo, ¿no? Que es en la casa donde es la educación. Eh, no solo los padres, sino el rodear al niño. Los que tienen el oficio de maestros tienen una responsabilidad muy, 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 muy especial, ¿no? Cuando se pone a un lado la palabra de Dios por libros, por enseñanzas que se apartan del Señor, que son humanistas, evolucionistas, comunistas, etcétera,
sucede algo en el seno de la humanidad, ¿no? Eh, Porque se ven enseñados para ser apartados gradualmente de la verdad. Y son las personas educadas mundanalmente. El mundo está lleno de personas que fueron educadas mundanalmente. Llegan a tu trabajo, viajan contigo en el transporte, eh, llegan a tu iglesia. ¿Qué precio se ha pagado por la educación apartada del Espíritu Santo? Y bueno, y el mundo ha llamado a decir que es la verdad, ¿no? El asunto es el siguiente. Yo veo una iglesia como profeta, una iglesia despertando, una iglesia que está diciendo hoy día, el Estado no puede adoctrinar, pero los padres sí pueden adoctrinar, ¿sí? Como cristianos, creemos que la educación hace referencia a la transmisión de valores morales. El problema es que el mundo está lleno de padres irresponsables. Eh, no hay mucha paternidad responsable, que digamos, ¿no? Pero realmente los padres tienen el derecho, tienen el deber, tienen la libertad de educar según sus convicciones, ¿no? Decía un amigo, cada quien educa a sus hijos como quiere y como puede, ¿no? Pero sí, el adoctrinamiento de las escuelas, si los padres le dejaran todo a la escuela, estaríamos entrando en más caos del que hay hoy día, ¿no? ¿Verdad? Ya hay movimientos hoy día en México. México, este es un movimiento, el Frente Nacional por la Familia, Defendamos la Familia. Empezó a haber no solo en México, bueno, esto también en España, en Estados Unidos, hay los cristianos. eh, Se han organizado como asociaciones civiles o ONGs, las llamadas organizaciones no gubernamentales, y se han hecho llamados a los secretarios de educación pública, ¿no? Se han hecho llamados al Senado de la República, ¿no? Personalmente yo hablé con el presidente de la Cámara de Senadores en una reunión que tuvimos de pastores y dijeron, pues que hable hermoso, ¿no? Y que me avientan a mí, y pues sí, les comenté, ¿no? El hombre se quebró porque sabía que el camino que está llevando México, alejado de Dios, no nos va a llevar a buen término, ¿verdad? Con contenidos de ideología de género, ¿no? Hay que respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿no? Antes hubo una convención internacional de los derechos de los niños. Los niños tienen el derecho de ser educados por sus padres, ¿no? ¿Qué empezó a ver, ¿no? ¿Cómo entender esto de la ideología de género, amados del Señor, ¿no? Eh, eh, El género se interpreta por sexualidad, ¿no? Y dicen que es un hecho puramente psicológico, o sea, que el género es algo adentro de la cabeza de la persona, de su forma de pensar, ¿no? Puramente de su preferencia, de su voluntad. No, no, nosotros sabemos que en el principio Dios creó varón y hembra y así se hagan operaciones, ¿no? Eh, Hay gobiernos que han puesto clínicas para cambios de sexo a bajo precio, ¿no? Para que esté al alcance de las personas transgénero, ¿no? Digo, cada quien su vida, cada quien dará cuentas a Dios desde sí, ¿no? Pero pues una persona muy cercana y de muy buena fuente me dijo, un compañero de trabajo
se castró y se hizo una vagina, ¿no? Dije, wow, él era ya en sí era homosexual. Eh, pero lo que no le pudieron quitar fue la próstata. Entonces, es una mujer con próstata. Y si se va uno al ADN, al ácido desoxirribonucleico, donde está la creación de Dios, Génesis 1:27 es un principio y pueden cambiar los valores en las sociedades, pero los principios nunca cambiarán. Los principios no son negociables, amigos. Y estamos aquí para defender los principios del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que la ideología de género es una falacia humanista, ¿no? Eso del cambio de sexo, la eutanasia, que es democracia, ¿no? En España hay una negación de la feminidad, de la masculinidad muy fuerte, ¿no? Eh, Desde las muñecas, ¿no? Ya hay una lucha de que, pues, los niños puedan ponerse falda y las niñas pantalones, bueno, aunque esto, ¿no? Eh, la estabilidad emocional de muchos niños se ve afectada cuando se permite esto de la ideología de género. Hay niños que empiezan a decidir en la etapa de la pubertad, hermanos. Yo te profetizo que la iglesia se va a levantar como nunca antes. Te puedo decir, viendo el futuro inmediato, que va a haber aquí un choque entre de oponentes y vamos a conquistar, ¿no? Eh, Realmente hay un gran problema en la educación sexual, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, estaba leyendo, eh, como mi esposa es psicóloga, se dedica un poco a la investigación de esto. Me decía que se embarazan 24 adolescentes al día aquí en la nación, en una nación de 120 millones de personas, ¿no? Y nacen 500,000 niños al año, producto de una relación de adolescentes. Niñas que dejaron la muñeca para cargar un hijo o una hija, ¿no? Eh, Enfermedades de transmisión sexual también hay mucho, ¿no? Debemos dedicar más a la educación, ¿sí? Y ahí te va algo importante. Eh, la inteligencia artificial va a cambiar todo lo que conoces. Los próximos 5 años de la historia de la humanidad vienen muy, muy especiales. Y nosotros podemos también, con la ayuda del Señor, trabajar con la inteligencia artificial para bien, para establecer esos principios. Los principios no se negocian. Este señor de Elon Musk es un consejero de hoy de Tesla y dijo, bueno, hay tutorías inteligentes que van a cambiar todo, la investigación científica, la asistencia a clases, el diseño de programas educativos, ¿no? Tenemos que adelantarnos, hermanos. Yo ayer les decía, algunas iglesias se quedaron, ¿verdad? Con la educación de tiempos de Lutero, ¿no? Entonces, hoy día hay una bendición
en que Dios nos está abriendo los ojos a los cristianos, a los docentes cristianos, a los padres, ¿no? Para decirles, regresen a mí, regresen a mí. Es la lucha que tenemos contra el espíritu del anticristo, ¿no? Todo lo que el anticristo ya lo explicamos, ¿no? En una de las clases que es, eh, pero a los estudiantes, a los jóvenes, hay que empezar a darles el punto de vista de Dios, que hay un creador, levanta los ojos al cielo y mira la creación. ¿Quién pudo hacer toda esta diversidad de colores, de texturas, ve los mares, ve el cosmos mismos, ¿no? Y de pronto decirle, mira, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y te tengo buenas noticias, decirle, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Conócelo, conócelo, ¿no? Los maestros han de crear en los estudiantes una pasión o por lo menos el beneficio de la duda para que se queden pensando si realmente hubo un Big Bang o si descienden del mono o de que hay un Dios. Nuevamente la Biblia es su núcleo y ahí están los valores, los principios que van a durar de por vida. Yo veo una iglesia más consciente después de la pandemia, una iglesia más consciente que nunca antes. Bueno, vamos a hacer una pausa para ver el siguiente tema, que es la economía.